Queremos resolver la ecuación exponencial. Queremos dar la solución exacta que requerirá logaritmos, y una aproximación decimal a 4 lugares decimales. Así que hay varias formas de solucionar para x, pero lo que voy a hacer es obtener la parte exponencial del lado izquierdo de la ecuación y mover todo el lado derecho. Así que comencemos dividiendo ambos lados por 5. Esto nos dará 1.05 al poder de x es igual a 7 5 veces 1.12 levantado al poder de x. Ahora dividiremos en ambos lados por 1.12 al poder de x. Aviso: en el lado derecho esto se simplifica a 1. En el lado izquierdo aviso cómo se están levantando ambas de estas bases al poder de x, que significa que puedes escribir esto como una fracción levantado al poder de x. Esto sería 1.05 dividido por 1.12 levantado al poder de x igual a 7 5. Y ahora quiero aprovechar la propiedad de energía de los logaritmos para que pueda mover esta x de la posición exponente. Así que ahora tomaré el registro común o el registro natural de ambos lados de la ecuación. Vamos adelante y utilice el registro común esta vez. Así teníamos el registro común de 1.05 dividido por 1.12 levantado al poder de x es igual al registro común de 7 5. Ahora la razón principal que queríamos hacer esto porque ahora podemos aplicar la propiedad de energía de los logaritmos con esta propiedad aquí para que podamos tomar este exponente, y mudarlo al frente para que tengamos x veces el registro de esta fracción igual a el registro 7 5. Y ahora podemos resolver para x dividiendo ambos lados de la ecuación por este logaritmo aquí. Aviso: en el lado izquierdo de esta ecuación esto simplifica a 1. Por lo que nos dejamos con x igual a el cociente de estos dos logaritmos aquí, que será el valor exacto de x. Tenemos un registro 7 5 dividido por el registro de 1.0 dividido por 1.12. Así que esta será una forma de expresar el valor exacto de x que satisfaría la ecuación exponencial dada. Por supuesto, podríamos usar la propiedad cociente de los logaritmos aquí, escribir el numerador aquí como una diferencia de dos registros, y el mismo con el denominador, pero el valor sería el mismo. Y ahora para obtener una aproximación decimal, tenemos que usar la calculadora. Así tenemos un conjunto de padres para el numerador y un conjunto para el denominador. Tenemos un registro común de paréntesis abierta 7 dividido por 5 paréntesis cercanas para el logaritmo y cierre paréntesis para el numerador dividido por el registro común de 1.05 dividido por 1.12. Cierre paréntesis para el logaritmo y cierre paréntesis para el denominador. Después de rodear a 4 lugares decimales x será aproximadamente 5.2135. Espero que esto fue útil.